Se trata del doctor Julio Sierra García de Quevedo. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, generación 1975-1981. Es especialista en pediatría médica por el Hospital Español de México. Tiene la subespecialidad en medicina interna pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene un diplomado en investigación en áreas de la salud por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realizó la residencia en investigación médica en la División de Patología Experimental del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene la maestría en Ciencias Biomédicas, Biología Celular, por la Universidad de Guadalajara. Tiene el doctorado en Inmunología, también por la Universidad de Guadalajara. Es jefe del Departamento de Inmunología de la Unidad de Patología Clínica aquí en la ciudad de Guadalajara. Coordinador de enseñanza e investigación de la propia Unidad de Patología y director del Museo de Ciencia y Tecnología Guillermo Santos Coy Gómez. Además, el doctor Julio Sierra García de Quevedo es miembro del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco, Asociación Civil, y es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Doctor Julio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, muchas gracias a usted, doctor, por el interés mostrado sobre esta particularidad de, pues que se ha convertido, que en un principio es nada más una afición, pero que ahora pienso que ya se ha convertido en, como dice en la pantalla, si es que se puede ver, si ya se puede ver, pues una conexión entre ciencia y arte. Y bueno, pues el interés de todos los que estén presentes, porque pues la hora y el día no es como para estar oyendo una conferencia, pero pues espero que se la pasen bien, que tengan un buen rato, un buen momento. Y pues gracias por su asistencia y por la invitación. Entonces, si quieren, vamos comenzando y vamos viendo las siguientes. Al final de cuentas, quiero comenzar con esta primera pantalla porque ciertamente pues hay un museo que es poco conocido, pero es un museo de ciencia y tecnología sobre medicina y salud que está ahí en el laboratorio de la Unidad de Patología, un laboratorio muy conocido en la ciudad de Guadalajara, pero que bueno, pues poco a poco he ido formando, pero a través de ellos hemos ido pudiendo hacer algunos tipos de trabajos que les voy a presentar en el caso particular que se llama la mirada privilegiada. ¿Cuál será el objetivo de esta plática? Pues principalmente he pensado en dos cosas. Una, presentarles las aportaciones que el estudio de la tomografía y la radiología pueden prestar para la planeación y la conservación y restauración de los bienes culturales religiosos de México, que como les decía, en lo particular yo tengo un gran interés sobre su conservación y un gran gusto, porque es unas obras que a mí me parecen muy, muy valiosas y que desgraciadamente se van perdiendo por diferentes factores. Y la otra, pues que se pasen un buen momento también viendo la serie de imágenes que les voy a presentar y que pues son imágenes muy poco conocidas, muy poco vistas, pero que seguramente van a ser de su gusto. El marco teórico sobre qué se ha desarrollado en este aspecto como una línea de investigación del museo es que en un momento dado la tomografía y la radiología pueden aportar conocimientos a la restauración, pero hasta este momento las aportaciones de la radiología y de la tomografía usadas por los restauradores se limitaban simplemente como a evaluar el daño
y planear algún método de abordaje hacia la reconstrucción de las imágenes que en un momento dado podían ser sometidas a esta técnica. Pero yendo un poco más, entonces en el museo nos hemos dado cuenta que no solamente podemos compartir con ellos pues este abordaje metodológico sobre la restauración, sino que podemos también en un momento dado dar unas aportaciones nuevas hacia el conocimiento de la construcción de las imágenes. Son imágenes muy externas y solamente podemos ver hacia el exterior, pero muy poco se sabe del interior de las imágenes. Entonces, con esta línea de investigación que se abrió y que está permanente y está a la disposición de todos ustedes, pues nos hemos dado a la tarea de investigar y de construir en un momento dado todo un acervo cultural sobre las técnicas constructivas a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues porque es muy diferente la construcción de las imágenes, ya sea por el periodo en que fueron construidas, ya sea por el material que se emplea en su elaboración, o ya sea simplemente por la evolución de la historicidad y sobre lo que se quiere proyectar en las imágenes. Entonces, el marco teórico es eso, es principalmente desde nuestro punto de vista, ya que no somos restauradores, sino investigadores sobre las técnicas reconstructivas, aportando lo que la imagenología en la radiología, y sé que muchos de los que están aquí presentes son médicos y lo comprenderán, puede proporcionar sobre los estados, por decir de alguna manera, patológicos de las obras de arte. Como dijo el doctor Celso, bueno, nosotros estamos en un laboratorio que cuenta con servicios de radiología e imagenología, y por lo tanto, pues para mí fue fácil en un momento dado contar con estas técnicas. Entonces tenemos como recursos pues, personal especializado y experimentado en la radiología y en la imagenología. Tenemos equipos especializados tanto para rayos X como para tomografía. Y están los bienes culturales necesarios que están ávidos de ser estudiados y ávidos de ser rescatados. Y lo veremos en un momento dado por qué. La radiología nos permite, y ha sido pues, la radiología muy utilizada ya pues, en estos tipos de estudios, pero la radiología solamente nos presenta un plano frontal o un plano lateral, aunque podemos hacer diferentes angulaciones con los objetivos y verlo desde diferentes desde diferentes aspectos, pero la radiología que tiene sus aportaciones, pues principalmente nos tiene también sus limitaciones en el uso de los planos. Entonces la tomografía tiene la posibilidad de que nos presenta diferentes planos tridimensionales, bidimensionales y diferentes proyecciones que podemos hacer. Entonces, para nosotros fue pues el uso de la tomografía un reto al principio, porque pues no estábamos acostumbrados al material radiológico que se iba a emplear, que en este caso no eran humanos, sino imágenes fijas, y superar entonces los protocolos que hasta este momento, pues la penetrancia de los rayos X, pues conocemos las penetrancias que podemos obtener desde el punto de vista humano, desde la fisiología humana, pero no desde los materiales para los cuales fueron construidos. Entonces, en la tomografía existen diferentes protocolos. Por ejemplo, está el protocolo para pulmón, en la cual pues, las densidades están principalmente dadas por aire. Están los protocolos principalmente para vísceras, en los cuales está un medio húmedo. Y por lo tanto, entonces, el poder aplicar estos protocolos para el estudio de imágenes sólidas, pues nos llevó tiempo hasta que encontramos los principales protocolos aplicados a esta técnica. Y por lo tanto, pues esto es lo que nos ha permitido, utilizar unas nuevas guías interpretativas que son las que les voy a mostrar. Entonces, pues en los planos tomográficos, el rayo X permite tener cortes transversales, frontales, sagitales,
y al final de cuentas tener una aplicación tridimensional del objetivo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en un momento dado, cuando además después de hacer el topograma, podemos hacer las reconstrucciones tridimensionales en los planos frontales, sagitales y coronales. Entonces, esta reconstrucción tridimensional también la hemos empleado para valorar principalmente los daños en las superficies externas y poder también conocer la técnica constructiva de las imágenes que a continuación les voy a presentar. Entonces, hemos encontrado que esta técnica para nosotros nos ha permitido, uno, aportar una nueva línea de conocimiento, que es el conocimiento sobre las técnicas constructivas. Dos, sobre la valoración del daño. Tres, sobre la planeación de una metodología de abordaje. Cuatro, sobre la salvaguarda de un bien cultural. Y por último, la restitución de este patrimonio hacia la comunidad a la que pertenece. Entonces, creo que pues, es mucho lo que este tipo de trabajos puede aportar a los bienes culturales y sobre todo a los bienes comunitarios que están desgraciadamente en vías de extinción. También nos hemos auxiliado entonces de otras ramas del laboratorio para poder dar un informe mucho más completo de lo que estudiamos, y nos hemos adherido también al Departamento de Parasitología y Microbiología para entregar un informe mucho más detallado. Hemos iniciado también con estudios ecológicos que nos permiten dar, pues en un momento dado, consejos hacia el sitio de dónde puede ser mejor colocada esta imagen. Una aplicación que para mí fue nueva y que la verdad es muy, muy interesante, que es el estudio de la dendrología, y una nueva sección que estamos comenzando a partir del mes de marzo, que es la estratigrafía o el estudio de las superficies para saber qué tipo de intervenciones han tenido estas imágenes. Esta última ciencia auxiliar, pues nos va a venir a completar todos los estudios que hemos tenido. ¿Por qué la parasitología, se preguntarán ustedes, puede ser útil en el estudio de las imágenes? Bueno, porque la elaboración de las imágenes procedentes de materiales biológicos, especialmente la madera, pues no está exenta de sufrir daños, principalmente por organismos xilófagos, que pues van dejando en su comer, en su alimentarse sobre esta madera, pues entonces van produciendo una actividad de daño sobre la obra. Pero al final de cuentas, pues estos organismos que pues tienen que sobrevivir, pues su material o su fuente alimenticia está dada principalmente por estas obras que en un momento dado son descuidadas y que pueden ser de fácil acceso para ellos. La microbiología también, ¿por qué se preguntarán? Le hemos adherido a este estudio porque pensamos que es muy importante, ya que hemos hecho cultivos bacterianos y micológicos, además de los parasitológicos que mencionaba hace un momento, pues evaluar también el daño que se produce por la exposición de estos organismos hacia el contacto con las bacterias, principalmente humanas, y por otro lado, sobre los hongos que pueden estar dados por el sitio donde estas imágenes generalmente son guardadas o almacenadas, que son en ambientes húmedos, polvorientos, sucios, que pueden ser pues closets, sacristías, etcétera, y que por lo tanto pues van a ir dañando el material con el cual fue empleado para su fabricación. Pero también en el segundo plano, y también ya hemos hecho este hincapié, pues si para nosotros, incluso para los médicos, a veces no tenemos el cuidado con las superficies que tocamos, pues los restauradores o los investigadores no están exentos de la exposición de microorganismos, como principalmente pueden ser los hongos, y en un momento dado también adquirir enfermedades, principalmente ya sea por bacterias, por susceptibilidad a bacterias, o ya sea por órganos cuando el restaurador no cuenta con las medidas suficientes de protección hacia el objeto a estudiar. Entonces,
pues hemos realizado principalmente cultivos microbiológicos, porque, por ejemplo, como en esta imagen, aunque es una imagen de madera, la unión entre el tronco y la cabeza está dada por un material biológico diferente, como es el cuero, y entonces es muy susceptible de crecimientos bacterianos o, en un momento dado, también de crecimientos micológicos o de hongos. Y así hemos podido rescatar y poder hacer cultivos de estos tipos de hongos hasta llevarlos a su extinción a los procesos de 3, 7, 21 días o más tiempo, y poder hacer identificación de estos Aspergillus, que en un momento dado pueden ser Niger o Aspergillus flavus, y que entonces pueden producir una enfermedad que es la aspergilosis. Entonces, pues así nosotros hemos podido completar el estudio, por ejemplo, en este Cristo que les presenté al principio, que se encuentra en la población de Amatlán de Cañas, que estuvo ahí expuesto, en donde la humedad, propiciada principalmente por la topografía y de la región, que está una región bastante húmeda, por la cual pasan bastantes ríos y la vegetación es bastante húmeda, pues entonces ha permitido que incluso otro tipo de material, como es la cabellera de este Cristo, esté lleno de hongos y bacterias y que está expuesto de una manera a la veneración, y por lo tanto, pues el riesgo que esto representa para aquellos que acuden a venerarlo, y que está dado principalmente por las características ecológicas de la región donde se encuentra situado. Entonces, creo que es una manera diferente de abordar y de preservar, conociendo la parasitología, la microbiología, la ecología de las diferentes zonas. Pero la otra rama que les decía que también incluso para mí fue completamente un descubrimiento fue la dendrología, o el estudio de la madera, que comprende dos aspectos. Uno, el tipo de material en el cual fue utilizado, y segundo, la edad del material con la que fue empleado o fue realizada esta escultura. Y esto también es algo muy nuevo, porque esta identificación de la especie arbórea puede ser dada a través del crecimiento de los anillos de crecimiento, al igual que emplear la edad del material utilizado, dependiendo de los círculos de crecimiento que se van marcando por las diferentes estaciones del año, en donde ambientes o medio ambientes muy húmedos permite específicamente que entonces la separación entre los anillos sea mayor, y que las épocas de sequía van mostrando anillos mucho más sólidos o más consolidados, y por lo tanto esto ir marcando en los diferentes periodos de crecimiento del árbol cuando sean esculturas hechas en madera. Y por otro lado también entonces, pues este material biológico no está exento de sufrir efectos de daño, principalmente, como les digo, por su crecimiento. Y estos pueden ser las carcomas, que están dadas por los orificios producidos por los xilófagos que las invaden, que puedan ser grandes o pequeñas, pero también las fendas, que son las separaciones longitudinales de los anillos de crecimiento cuando la madera se seca, y entonces, pues por su propio ciclo va a producirse daño sobre las imágenes. Y esto no ha sido contemplado, o al menos no había sido contemplado, estos aspectos de unir otras especialidades, principalmente al inicio de uso forestal y médico, a una especialidad como es la restauración. Y ahora paso pues a estudiar, a presentarles algunos de los estudios que hemos hecho. No son todos, solamente les he mostrado algunos porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero les presento quizá uno de los primeros Cristos con los cuales nosotros nos encontramos. Este es el Cristo de la Soledad, del templo que se encuentra en la Avenida Vallarta, cerca de los Arcos de Guadalajara. Está construido con una técnica mixta, que es madera, pasta de caña y papel. Un Cristo del siglo XVI que mide 1,74 y de ancho 53 centímetros, que fue sometido
desde el año 2011 al estudio tomográfico y que, bueno, desgraciadamente ha tenido a pesar de lo que nosotros mostramos, ha sufrido una mala restauración. Y si ustedes se acuerdan, este Cristo se encontraba abajo del altar cuando fue diseñada la iglesia, pues en el altar el altar es una especie de vitrina y en esa vitrina estaba expuesto este Cristo que, como ven, pues lo podemos observar. Ahora ya no se encuentra en el sitio y al momento les diré precisamente por qué. Este es principalmente el estudio del topograma inicial, donde podemos ver cómo tiene una serie de clavos que parecen una corona de espinas, pero que esta serie de clavos en su pelo es simplemente la añadidura de esta, pues de unos, ¿cómo le podría decir? De una peluca postiza y que entonces ha sido fijada hacia la faz del Cristo y que pues entonces esto ha permitido una transformación sustancial de la escultura original. Vemos también los mecanismos de articulación de sus hombros, que son de cuero principalmente, pero que en una transformación, en una restauración posterior, fueron cambiados, fueron alterados, lo que ya impidió que el Cristo entrara sobre el altar en la vitrina para la cual fue diseñado, y al ya no poder entrar, pues entonces se ha colocado en una urna en una pared lateral del Cristo. Esto ha cambiado, pues entonces, la fisonomía completa de la iglesia desde su sitio de proyección y que el Cristo pues ha pasado a otro sitio, a una pared lateral, sin ser ya el objeto principal de este culto. Aquí tenemos una imagen frontal del Cristo. Y esta es ya la reconstrucción tomográfica en un plano transversal. Aquí, si ustedes pueden ver, tenemos en un momento dado que es un Cristo hueco. Aquí tenemos a cada lado los brazos, pero si vemos un poco más profundamente, no sé, aquí voy a ver si puedo utilizar el lápiz o el ratón. Si ustedes ven aquí, para la construcción del brazo, se ha utilizado primero un trozo de madera sobre el cual, y podemos decir que es del siglo XVI, porque la técnica constructiva fue a través de estos haces de caña, de pasta de caña o cañuelas, donde podemos ver los círculos, después papel engomado y nuevamente los trozos centrales de los brazos. Y lo mismo vemos, entonces tenemos la parte externa, que es la encarnación del Cristo. Tenemos las cañuelas otra vez para darle estructura. Y tenemos el papel engomado para el sostenimiento de la parte del abdomen. Entonces, esto nos permite, como les digo, utilizar un método no invasivo para conocer la técnica constructiva del Cristo en general. ¿Por qué se construyen de manera tan hueca? Pues es para darle ligereza y poder ser utilizado en procesiones. Pero los brazos que sí necesitan en un momento dado un perfeccionamiento anatómico, pues entonces son moldeados con esta pasta de caña y tienen este círculo interior más. Déjenme cerrar este. Esta es la parte inferior de las piernas. Y si ustedes ven entonces, esto es la camilla de la tomografía. Esto que se ve aquí abajo es la camilla. Y esta es la parte ya de las piernas. Entonces vemos igual en la parte de las piernas, podemos ver los círculos que dejan las cañuelas. Podemos ver el papel engomado que ya se desprendió para la formación de los muslos. Y podemos ver la encarnación de los mismos. Sin embargo,
Conforme vamos bajando hacia la parte de las pantorrillas, vemos otra vez la misma técnica constructiva de los brazos. Un trozo central de madera cubierto por pasta de caña, por papel engomado, por cañuelas, nuevamente papel engomado, nuevamente haces de caña y por último la encarnación. Entonces, el poder tener este barrido a través del uso de la tomografía nos permite ver cómo pues, diferentes segmentos del cuerpo fueron construidos de diferente manera. Entonces, estas son técnicas constructivas que vienen desde la época precolombina, en donde pues, los indígenas de la región, principalmente en un principio se creía que era solo Michoacán, utilizaban los bulbos de las orquídeas para la obtención de goma y con ellas poder hacer sus imágenes. El motivo de hacer estas imágenes era también que ellos utilizaban en sus guerras y en sus movimientos, pues tenían que construir imágenes no tan pesadas como pudieran ser las que conocemos originalmente en los museos de antropología, que son de piedra y que perduran, pero que en un momento dado ellos también transportaban las imágenes de sus dioses hacia los sitios a los cuales cambiaban o a los sitios a los cuales guerreaban y tenían que hacer imágenes mucho más livianas. Pues en el proceso de la conquista, los frailes misioneros emplearon o vieron la utilidad de esta técnica constructiva y además el dominio que los imagineros tenían sobre ellas y por lo tanto pues emplearon estas habilidades y esta técnica para la creación de las imágenes. Entonces es una técnica constructiva bastante antigua que no se ha modificado sustancialmente, pero que desgraciadamente pues sí se ha perdido. Tenemos ahora un Cristo de Lagos de Moreno, que es un Cristo del siglo XVIII, el cual pues pertenece a una capilla que se llama el Pirulito, también es madera policromada y que llegó pues para su estudio tomográfico como cualquier paciente en su camilla bien protegido, que entró pues al gantry, que es el gantry es el círculo para el cual entran las tomografías y que poco a poquito hemos ido aprendiendo que puede ser el diámetro del mismo una limitante para los estudios que nos proponemos hacer, pero que en este caso pues esta imagen da a mí la verdad es que me parece muy, muy conmovedora de la manera como va a entrar esta imagen a su estudio. Tenemos su vista frontal y si vemos entonces ahora sí ya en un plano lateral, tenemos muchísimas cosas que podemos emplear. Tenemos, por ejemplo, el mecanismo de articulación entre el cuerpo y el tronco. Es un tronco bastante sólido, circular, que le permite unir la cabeza al tronco. Tenemos un plano posterior de la cabeza bastante bien formado con las líneas de la madera, pero la máscara de construcción de la madera vemos cómo es hueca para poder insertar en ello los ojos y poder entonces tener un Cristo sólido en su parte posterior occipital y en su parte frontal emplear una máscara que fue moldeada y adherida hacia la parte posterior del tronco. Y el poder contar con este mecanismo de articulación circular le permite entonces al Cristo que en el momento en que es expuesto en la procesión, si va de una manera pues levantada, sobre el momento en que es puesto en el sitio de adoración, le permite caer la cabeza le permite caer como si pues flexionara su cabeza en el momento de la muerte. Es realmente muy dramático, es realmente pues la solución además me parece pues increíble
cómo fue esta construcción. Déjenme nada más, entonces, ahora sí, ver si ya puedo pasar a la siguiente pantalla. Y aquí tenemos otra vez la parte central de la articulación entre el tronco y el cuello, pero les decía que la cabeza era hueca, y si ven ustedes este hueco y en el centro una esfera blanca, lo que nos permite ver que aquí se le incrustó una lengua para darle un mayor realismo a la imagen. Tenemos los huecos de sus ojos donde fueron incrustados los mismos, y también tenemos o evidenciamos todos los procesos de secación de la madera a ofendas en las cuales ha ido pasando este Cristo del siglo XVIII, y cómo pues este proceso sigue vivo en el sentido del secado de la madera y cómo se van produciendo estos daños que no pueden ser evidentes de otra manera más que en diferentes cortes, como en este caso un corte axial que nos permite ver la construcción del mismo. Esta es la región posterior o la espalda del mismo Cristo, pero que entonces en lo que podemos nosotros observar con la tomografía es nuevamente, déjenme utilizar el lápiz, que tiene sobre la región costal dos huecos, uno que fue obturado o sellado y uno que está libre, en donde se observa dos manchas blancas que son un mecanismo para articular un corazón. Este Cristo procesional, entonces, cuando es llevado en procesión, el corazón va golpeando, que a veces puede ser de madera, a veces puede ser de piedra, va golpeando sobre esa otra superficie, y conforme entonces el Cristo es llevado en la procesión, pues este golpeteo va produciendo un sonido bastante espectacular sobre la misma madera, y se oye entonces al momento de la procesión el poder oír los latidos del corazón del Cristo, y en el momento que es colocado en su pedestal, pues la genuflexión de la cabeza para señalar la muerte del mismo. Entonces, pues nos habla mucho de estas técnicas constructivas, nos hablan mucho sobre las costumbres y sobre la idea cómo puede haber sido creada esta imagen, con una parte central bastante espectacular del mecanismo de que la dendrología nos permite manifestar, y que es toda esta parte de aquí sobre el tallo central sobre el cual este tronco fue creciendo. Entonces, la dendrología también nos da una impresión, si ustedes ven, cómo también sale la emergencia de dos ramas posteriores que fueron utilizadas para moldear los troncos el tronco de los Cristos. Y ahí está, en el corte axial, las obturaciones que veíamos para las regiones costales, el hueco y pues el corazón con forma de corazón. O sea, no es una construcción hecha a la carrera, no es una construcción a la ligera, sino que el tallador seguramente tenía pues un gran sentido de su religiosidad, o no sé, pero le da precisamente la forma de corazón a este postizo para que vaya golpeando sobre la otra parte. Y vemos ahí también en este corte axial los daños de los microorganismos que se encuentran en el mismo, la secación de la madera, las fendas, pero los círculos concéntricos que nos hablan sobre el empleo de este árbol, que al menos pues tenía diferentes ciclos, que tuvo diferentes ciclos de crecimiento para la producción de esta imagen. Y a diferencia del Cristo de la Soledad, vemos los brazos, y los brazos son de madera sólida. O sea, este es un Cristo que, aunque también es procesional, pues es bastante pesado para ser llevado en la procesión. La siguiente es una escultura pequeña, mide solamente 50 centímetros. Es un San Miguel Arcángel del siglo XVIII. Pertenece a una colección particular, de la cual pues siempre estaré arrepentido de haberlo vendido por los hallazgos tomográficos
que hicimos con él, pues yo lo veía y la verdad decía, pues sí, es un ángel muy, muy popular y pues como que no me gusta mucho, pero a la hora de encontrar la tomografía, al hacer el estudio tomográfico, pues desgraciadamente yo ya me había desprendido de él, pero ¿cuál es la sorpresa? De que ustedes pueden ver sobre la nube en que está parado el ángel, después está el cuerpo del ángel y después está la cara del ángel y cómo las líneas dendrológicas para la elaboración de la imagen van en línea recta desde la nube hasta la cabeza. Entonces es probablemente una imagen más antigua que de la datación original, pero que fue hecha en un solo bloque. No está añadido, no hay clavos, no hay bisagras, no hay otro tipo de material empleado. Es una imagen de un ángel que fue construido o tallado en una sola pieza, desde arriba hasta abajo, desde la coronilla hasta la nube en la cual está posado. Seguramente era un arcángel de algún retablo que fue quitado de ahí, que tiene su vestimenta también, sus vestidos también están tallados sobre el mismo bloque de la madera. Y esto lo podemos evidenciar precisamente por las líneas de crecimiento del árbol. Pero también lo que podemos apreciar con la tomografía es que si ustedes ven, no ha sido dañado o tiene muy poco daño por los microorganismos. Quizá entonces, a diferencia de la madera liviana que se utiliza en otros cristos, estas maderas más sólidas y más duras no son atacadas tanto por los insectos o no les gusta tanto esta madera y esto permite una mejor preservación, al menos en lo profundo de las imágenes. Vean ahí, nuevamente tenemos en el corte axial, tenemos la base de la nube, vemos casi que se llega al centro del árbol y al menos pues es un árbol que tuvo más de 20 años de vida, porque vemos claramente los anillos de crecimiento, las zonas de sequedad, los periodos de sequedad, los periodos de humedad, y esto nos permite tener al menos 20 diferentes líneas de crecimiento y por lo tanto pues fue tallado en un árbol que al menos vivió durante 20 años. Y la reconstrucción tridimensional que les hablaba al principio nos permite ver todo el daño superficial que sí hay. Como les decía, los microorganismos xilófagos no les gustan las maderas duras, pero sí les gusta comer la superficie de la madera. Y esto permite también tener dos tipos de parásitos diferentes. Los que comen solo la superficie, a los que comen el interior. Y en la reconstrucción 3D de esta imagen, pues ustedes pueden ver todo el daño sufrido por el mismo, por la encarnación y la pintura, pero pues todos los microorganismos superficiales que se lo han comido. Vamos ahora a María Auxiliadora, procedente de Jutla, Jalisco. Esta es de una comunidad de monjas que es actual, todavía está vigente, y que es una imagen del siglo XX, pero que, bueno, pues también nos la trajeron para estudio principalmente por el daño sobre la base. Y lo primero que hicimos, pues fue, como siempre, pues siempre comenzamos primero por el estudio radiológico, y aquí está la imagen, para obtener un plano frontal nada más. Y en este plano frontal, entonces, lo que vemos es la cantidad de clavos que la técnica constructiva propia del siglo XX, pues, permitió para la construcción de esa imagen. Como ven, pues entonces desde aquí ya podemos nosotros aportar datos bastante interesantes acerca del periodo constructivo
y sobre la técnica constructiva. ¿Por qué? Pues porque ven aquí esta cantidad de clavos que atraviesan la cara del niño, de la Virgen, el manto, sobre la base de la imagen, etcétera. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues porque ahora sí ya con el topograma, con el estudio de la tomografía, podemos ver que es construida por bloques y no como en las imágenes más antiguas, que son construidas de un solo bloque. Aquí al menos podemos ver en el niño dos bloques de madera diferentes. Podemos ver la imagen de la cara donde ha sido sacado el sitio para la aplicación de los ojos. Pero en el corte axial entonces vemos todo lo que brilla son los clavos y todo lo que vemos son precisamente todos los bloques que fueron empleados para la construcción de la imagen. Son técnicas constructivas diferentes, pues el resultado final puede ser diferente, pero las construcciones del siglo XVI, del siglo XVII y hasta el XVIII, pues es muy, muy interesante. Y las técnicas constructivas del siglo XX, pues a lo mejor ya la existencia de árboles no tan grandes no permite que sean construidos como fueron construidos en épocas anteriores. Esta es una Virgen de la Natividad procedente del Santuario de la Natividad en una población en Jala, en Nayarit. Y pues como hace poco comunicaba la Sociedad de Geografía y Estadística que acabamos de firmar el convenio con el INAH de Nayarit para también ellos estar haciendo estudios sobre sus imágenes y su nuevo museo que quieren abrir. Es una imagen de 94 centímetros de altura, originalmente hecha en el siglo XVIII, pero con intervenciones en el siglo XX, y ahorita vamos a ver por qué. Esta es la imagen, la vista frontal de la cara de la imagen, y esta es la imagen radiológica. Vemos inmediatamente el daño sufrido en la región del cuello. Vemos que un brazo ya se le trató a una imagen de un solo bloque, pues ya se le desprendió el brazo y se lo han unido con unos clavos que también se pueden ver en la parte frontal, en la frente. No sé si los alcancen a ver, pero que ahí están también. ¿Dónde está? Aquí podemos verlos. Aquí podemos ver los clavos de la imagen. Y esta es la imagen frontal y como les decía, ¿por qué vemos que han sido intervenciones, aunque la técnica es la imagen es del siglo XVIII, ha tenido intervenciones del siglo XX? Pues lo vemos precisamente en la siguiente imagen, en donde vemos cómo ha sufrido cavidades de todos los microorganismos que se la han ido comiendo y que prácticamente pues solamente le queda la policromía externa que la sostiene, pero que ha sufrido entonces con estas partes más densas o más blancas, rellenos con un material para poderle dar sostén, pero que nunca, a pesar de que esos rellenos fueron hechos en el siglo XX, no fueron completos y no se impidió que los microorganismos siguieran comiéndosela y estaba pues hecha prácticamente como un papel. Las termitas se la han comido toda, sufrió una intervención previa que no fue pues lo suficientemente efectiva para evitar el daño sobre la imagen y ha quedado pues esta imagen prácticamente pues sin nada. O sea, está la policromía, están los rellenos posteriores del siglo XX, pero quizá al no tener en cuenta estas ramas que les hablo de la microbiología y la parasitología, pues siguieron comiéndose el interior de la imagen y pues hay prácticamente, pues si le damos o le golpeamos levemente, pues se va a desmoronar. Esta es otra imagen muy pequeñita, de 34 centímetros, y le he puesto no tanto por su valor estético, sino también porque pues estéticamente es una imagen pues muy tosca, muy popular. Al parecer está completa, pero si vemos su interior, pues
el daño hecho por los microorganismos xilófagos es evidente, ¿no? Su cuello casi se sostiene de la nada, todo el cuerpo está comido, pero por carcomas diferentes. Si estas son pequeñas, entonces son otro tipo de microorganismo que se lo está comiendo, pero también nos permite, como les decía, y que es lo que a mí también me interesa mucho, ver cómo la técnica constructiva es diferente, porque el brazo para el San Juan Bautista está unido al cuerpo por un perno, al ser un brazo exento del resto del cuerpo. Y esto no se puede ver porque pues está la encarnación y está el material sobre el cual se hace la imagen. Está la policromía, pero está todo el segmento de madera. Está la pérdida sustancial del cuello, pero está un añadido o una construcción diferente. Voy a volver a ponerlo, el lápiz, con un perno que está aquí, señalado por este lado, aquí, y que permite unir el brazo si este brazo pertenece o no al San Juan, ya es otro tema, pero seguramente también pues es un brazo añadido. El siguiente es un San Antonio del siglo XIX de 58 centímetros de altura, también tallado en madera, policromado, y también vemos entonces el efecto de restauraciones previas que ha sufrido esta imagen de este San Antonio, el cual ya ha tenido, como podemos ver aquí, sobre la cara una intervención o un relleno para mantener más fija la imagen o la cara de la imagen, el desprendimiento que tuvo sobre el cuello y cómo el empleo de yeso ha podido unir nuevamente esta imagen, como la peana sobre la cual se sostiene no pertenece, como la que vimos en el caso del ángel, a la misma talla, sino que es un añadido posterior, puesto que la dendrología nos permite identificar dos estructuras completamente diferentes para su creación, y cómo la elaboración de esta aplicación de yeso pues también es hechiza o no pertenece a la talla original del San Antonio. Y en la corte axial, pues vemos cómo esto es el pelo de los franciscanos. Aquí tenemos lo que queda solamente de la madera original y el relleno, que no sé de qué ahorita todavía de qué material fue hecho, pero que pues es una intervención posterior a la misma. Esta imagen viene de la Cruz de Zacate, también de Nayarit, que es una dormición de la Virgen, una talla del siglo XVIII, que mide 1,34, y que aquí está entrando la imagen al estudio topográfico como cualquier paciente, con sus vendas para estabilizar la imagen por el alto deterioro que tiene sobre la misma, y pues la tranquilidad con que la imagen se deja introducir al gantry del rayos X. Y aquí podemos ver un gran deterioro que tiene esta imagen, pero esta imagen es de trípode, o sea, de la parte superior sí tiene la técnica constructiva, es una imagen para vestir, pero la imagen inferior pues es solamente el tripié para poderlo sostener. Y ya a la hora de hacer la tomografía sobre la región de la cabeza, pues vemos que son dos partes, dos estructuras sólidas de madera diferente para construir la cara, pero que ya la imagen, entonces sí vemos el gran deterioro hasta donde llega pues, la zona de la pelvis, la construcción de la imagen sólida, pero que pues existe ya un gran daño sobre la parte de la región de la pelvis a la cual está unida el tripié para su sostenimiento, y que este daño llega a producir una fenda bastante grande que separa el hombro o los brazos, pero que aquí, como les digo, la dendrología podemos observar el anillo de crecimiento del material que se empleó para la construcción de esta imagen, que me parece pues que le da vida y valor no solamente a la imagen, sino le da valor precisamente al material con el cual fue construido.
Por último, que faltan ya 10 minutos nada más, les quiero presentar la última estudio que hemos hecho, que es un Cristo indofilipino, una estructura sólida, de talla completa, de madera policromada del siglo XVII, que mide 1,35, que también pertenece a una colección particular y que, bueno, primero, pues como siempre, estamos aquí en la proyección frontal de la imagen para la toma de su radiografía, pero que, bueno, pues por el tamaño de la imagen tenemos que hacerlo en dos secciones diferentes, pero que el estudio radiológico nos permite ya desde entrada ver los mecanismos de unión de los brazos hacia el tronco, pero también el gran daño que, aunque no se observa a simple vista, sí lo podemos observar con los estudios radiológicos sobre el daño que tiene ya la policromía externa. Y una intervención o sostenimiento para alguna parte de la cabeza que no hemos estudiado completamente bien, pero que se ve aquí como parte de la oreja hacia el interior de la cara para, pues seguramente, mantenerla fija, que bueno, todavía nos falta conocer un poco más sobre esta estructura. Esta es la imagen del Cristo, que les digo, pues es un Cristo indofilipino que no tiene la cara de los Cristos nacionales o de producción nacional, sino que tiene una cara netamente con influencia oriental, pero de un dramatismo igual que los Cristos mexicanos. Aquí estamos en la colocación para el estudio de la tomografía, que también presenta un reto que la imagen no se vaya a dañar, puesto que está arqueada, pero que vemos las incrustaciones que tiene sobre las rodillas, sobre los hombros y sobre las uñas. Espero que lo podamos ver un poco más adelante. Aquí está entrando la imagen hacia el gantry, y que entonces en este caso sí fue una limitante, porque al ser un brazo extendido con los brazos rígidos y el diámetro del gantry, o sea, es solamente de 50 centímetros, pues si vemos la longitud del Cristo es de 1,40, pues no nos permitió hacer un estudio completo para poderlo escanear desde los pies hasta la cabeza, sino simplemente entrar solamente hasta la región del tronco. Pero que es una región bastante interesante, ahí está la limitante que les mencionaba, pero que sin embargo es una gran proyección. ¿Por qué? Porque nuevamente la dendrología, estamos en la región de las piernas, en el corte sagital, nos permite ver que incluso aunque las piernas están separadas, la dendrología nos permite ver el anillo de crecimiento empleado para la construcción de la imagen, y como es una imagen que tiene pues más de 20 años, un árbol de más de 20 años, que permitió construirlo en un solo bloque. Está aquí la separación de las piernas, pero a diferencia de las técnicas constructivas que a partir del siglo XIX utilizan bloques, esta utiliza estructura sólida, permitiendo solo un solo bloque. Y esta es la parte posterior del Cristo, que me parece que es una maravilla, porque es un reflejo anatómico perfecto de cómo la espalda del Cristo ha sido lacerada, pero que tiene a su imagen de la imagen humana una columna que sostiene las vértebras que han sido insertadas y que además no solamente han sido dibujadas, sino que existen realmente, aunque han sido tapadas por la policromía exterior, y que esta parte pues era utilizada por los religiosos para darles dramatismo a las obras, a las imágenes, y favorecer la conversión de los fieles, de los indígenas, pero que no sé si ustedes también alcanzan a ver que tiene precisamente aquí, déjenme quitar esto, un corazón insertado. También es un Cristo procesional, entonces, que anatómicamente tiene este Cristo.
no tengo una imagen de la parte posterior, y perdón por esa, pero pues que quería nada más mostrar el detalle tan minucioso y el conocimiento anatómico tan perfecto que seguramente tenía la persona que lo construyó. Y por último, bueno, pues agradecerles su presencia en esta o su asistencia a esta plática, en donde nuevamente la reconstrucción digital nos permite evidenciar cómo las máscaras o la faz es adherida al resto del tronco para dar la imagen completa que se requiere. Entonces, pues espero que les haya gustado esta plática, que haya podido transmitir pues lo que quería darles a conocer sobre las técnicas constructivas y la belleza de estas imágenes que desgraciadamente por efectos de la humedad, del tiempo, del aire, pero sobre todo pues del mal cuidado de las mismas, pues van sufriendo, y que esperemos que este tipo de trabajos nos permitan contribuir a su preservación por muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Excelente exposición y es realmente una primicia lo que hemos escuchado y visto. Pues dejaría en este momento los comentarios de ustedes, que seguramente van a ser muchos. Adelante, por favor. Bueno, Celso, habla María Eugenia Camarena. Le quisiera preguntar al doctor si también ellos están en contacto o es particular los trabajos que hacen en la unidad de patología, o están en contacto con la Escuela de Restauración de Occidente. Sí, sí, estamos en contacto con ellos. Precisamente, excepto el último, todas son imágenes que van a la Escuela de Conservación y Restauración, y que nosotros hemos formado un vínculo ya de muchos años con ellos para poder prestar este tipo de servicios. Ellos proceden a la parte restaurativa y nosotros procedemos al estudio del daño, de la técnica, etcétera, de lo que yo les he platicado. Pero sí tenemos un vínculo bastante sólido con la ECRO. Muchas gracias. Felicidades por su conferencia. No hay por qué. ¿Algún otro comentario? Doctor Jesús, adelante. Sí, doctor Julio, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, que para mí ha sido muy valiosa, muy interesante. En su casa tenemos algunas esculturas, algunas del siglo XIX, como esta pequeñita que está por aquí, que ha sido pues dañada también a través del tiempo. Por ahí la descuidamos un tiempo y se llenó de polilla. Y se pudo restaurar en algo. Y realmente la imagen, y aquí quiero su asesoría, que pudiera ser valorada, es esta imagen de San José que tengo a mi costado. Y bueno, ver la posibilidad de que se pueda hacer una evaluación del daño. Parece que es una técnica mixta, como una de las que ha hablado usted. Parece que es más un San José que tiene un estilo ruso particularmente. Y bueno, agradecerle nuevamente el haber compartido su experiencia. Yo tuve la oportunidad de verlo por ahí en los pasillos del CIBO ya hace muchos años, y hoy que lo veo, pues le mando un abrazo y muchas gracias nuevamente. Igualmente, qué gusto, también me da gusto verlo otra vez después de tantos años. Sí, pues ahí exactamente allí en el CIBO hice la maestría y el doctorado, y allí nos veíamos. Bueno, ahora trabajo acá.
Pero sí, con todo gusto, claro que sí podemos hacer cualquier estudio, podemos hacerlo, nada más nos ponemos en contacto. Les paso mi correo, es julio.sierra@upc.com.mx y hacemos la solicitud y hacemos el estudio con todo gusto. No hay ningún problema. ¿Algún otro comentario? Celso, pues yo nada más felicitar a Julio por esta magnífica conferencia. Nos deja pues una luz y una información muy específica de cómo se pueden recuperar algunas imágenes antiguas sin dañarlas, sin causarles mayor daño, ¿no? Es muy, muy interesante. Y bueno, felicitarte también a ti por esta labor de todos los domingos, estas cápsulas culturales a las que te decía al inicio, pues ya me voy a agregar al gremio médico porque aquí soy puntual todos los domingos. Muchas gracias, felicidades a los dos. Sí, muchas gracias. La licenciada Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Doctor Julio, aquí en la República Mexicana o a nivel mundial, ¿qué antecedentes hay de este tipo de estudio paleontológico tan interesante? Bueno, estos estudios principalmente se iniciaron a través de, en lo particular, de una imagen muy concreta que fue el Cristo de Tlatelolco. El Cristo de la iglesia de Tlatelolco, que también es un Cristo del siglo XVI, se hicieron en el siglo XIX algunos estudios, pero solamente se han hecho estudios del tipo radiológico. Después, entonces, ya claro que la Escuela de Conservación en México tiene, pues también hace este tipo de estudios parecidos. Creo que la diferencia está en el enfoque que nosotros le damos, que es utilizar, ellos lo emplean principalmente, y el AECRO así lo hacía en un principio, solo para valorar el daño, pero la diferencia está en que, o yo así lo siento, en que nosotros lo podemos abordar desde diferentes metodologías que son de uso de laboratorio o de uso médico, pero que le estamos aplicando para las imágenes, como lo que mencionaba, ¿no? Entonces, existe una gran aportación que se puede hacer, no solamente para la restauración, sino también para la conservación futura. Y como vemos, como les puse en la imagen de la natividad, pues cuando no se hacen estos estudios de manera completa, pues aunque sean sometidos a procesos de restauración, si no se hace con la identificación del germen que produce el daño va a seguir. Entonces, pues creo que, sí se han empleado estas técnicas en México, en la Ciudad de México, la ECRO las ha estado utilizando, en Michoacán también, hay otro sitio que también las utiliza, pero la novedad aquí está, creo, que en el enfoque que nosotros queremos darle por los recursos con que contamos, ¿no? Entonces, pues, también había avisado a la Benemérita que había habido una publicación que ya se hizo y se publicó en la revista Restauro del INAH, y les digo que esto nos ha permitido pues también hacer ahora vínculos con el INAH Nayarit, como les mencionaba hace poco. Entonces, pues se ha ido expandiendo y pues ahora el doctor Jesús también quiere, y entonces, pues por mí, encantado la difusión que se le pueda dar a esto. Me parece que nos puede ayudar mucho a la conservación de un patrimonio que se pierde por el descuido. Y aquí quizá voy a hablar un poquito mal, pero me parece que la Iglesia católica no ha valorado en realidad lo que tiene, que los tenemos en colecciones particulares a veces pues no las cuidamos mucho. Y por otro lado, pues también que son procesos biológicos, ¿no? O sea, la madera es
un ser vivo, o sea, tiene que pasar por procesos que no acaban simplemente por cortar el árbol. Entonces, el darle esta dimensión me parece que es algo que lo convierte en muy interesante.